Vea hoy en Tardes del Sol, niños sobreprotegidos, adolescentes problemáticos, cómo fortalecer la autoestima en los niños, rasgos de niños sobreprotegidos, abuelos permisivos, cómo actúan los padres sobreprotectores, opiniones y recomendaciones para formar niños independientes y felices. Hoy, desde la 1:40 en Tardes del Sol, cada día más interesante. Tardes del Sol, el programa con mayor aceptación entre las familias de la región. El tema está planteado, familia de las Tardes del Sol, y ustedes son protagonistas marcando el 524-3536. Ya saben que nos encanta además que participe nuestra familia de las Tardes del Sol en estos temas que atañen a la familia, que dejan un mensaje después de ver las Tardes del Sol. Cada día más interesante. Para hablar de él, precisamente, Ani, hemos invitado a Alexandra Sterling, coach de vida, que ya está con nosotros aquí en la sala de las Tardes del Sol. Como siempre, Alexa, buena energía. ¿Cómo vas? Alexandra. Igualmente. ¿Cómo estás? Maravillosamente. Bueno, Gracias por invitarme. Seguramente muchos televidentes estarán atentos a estos temas porque yo sé que cuando llega, por ejemplo, el primer hijo a la casa, entonces los papás se quieren volver como locos y quieren empezar a proteger, pero cuando Mauro empezaba a decir sobre el tema de la sobreprotección, es allí donde hay que preocuparse. Primero que todo, vamos a contextualizar a todos los televidentes qué significa esta conducta de la sobreprotección. La sobreprotección es miedo, básicamente. Y en nosotros, los seres humanos, en esta dualidad en la que vivimos, existen solamente dos energías, o el amor o el miedo. Entonces, tenemos miedo de que nuestros hijos vivan experiencias desagradables y por lo tanto nosotros sufrir a través de su sufrimiento, o estamos en disposición de permitirle a esos hijos que vivan las experiencias que son necesarias para su vida, sabiendo que su protección y su supervivencia no está solamente en nuestras manos. Hay una energía superior a todos nosotros que se encarga de que todo sea seguro y perfecto. Cuando tenemos ese conocimiento podemos fluir desde el amor y desde saber que nosotros estamos como padres para orientar y apoyar, pero realmente esos hijos vinieron a vivir sus propias experiencias y hay que permitirles vivirlas. Bueno, fíjate ese concepto, el primer concepto tan interesante que ya comenzamos a ver aquí en las Tardes del Sol, y es, si comenzamos con sobreprotección, y sobreprotección es igual a miedo, como lo dice la doctora Alexandra Sterling aquí, quiere decir que nosotros estamos educando o formando con miedo a nuestros hijos y de ello les estamos transmitiendo ese mismo miedo, ¿verdad? Por supuesto. El miedo es transmitido, es aprendido. Los seres humanos no nacemos con miedo. Tenemos un instinto de supervivencia, pero si tú pones un bebé en una cornisa, un bebé gateador, en una cornisa, en un edificio de 6 pisos, el bebé no sabe qué pasaría si perdiera el equilibrio y se fuera de terraza abajo. Somos los seres humanos que vamos avanzando y nos vamos dando cuenta de qué es agradable, desagradable, entre comillas bueno o malo, y así mismo vamos creando nuestras propias experiencias y les vamos enseñando a nuestros hijos. ¿Cuál es la dificultad? Que hay seres humanos que se convierten en padres con muchos miedos propios, y esos miedos, que son simplemente un futuro que a lo mejor no puede o no necesariamente va a pasarle a tus hijos, se los transmites y terminas convirtiendo eso en una profecía casi, ¿no? Exacto. Que tus hijos van a terminar cumpliendo y tú diciendo, yo no quería que tú vivieras eso. Exacto. Imagínate, entonces por lo general, Ani, entonces hijos de padres con ciertas conductas van a repetir las mismas que ellos. Esas son es las lo que tenemos que entrar consecuencias. a evitar, ¿no? Probablemente, sí, no necesariamente tiene que ser así. La historia de los padres no tiene por qué ser la de los hijos. Sin embargo, recordemos que estamos estructurados en creencias. Si yo empiezo a estructurar la mente de un niño con las creencias de que se puede hacer daño, que si llueve y sale y huele la tierra, entonces se va a enfermar, que si no se pone el saco cuando hace frío, porque a mí me está haciendo frío, pero al niño no le hace frío, entonces se va a resfriar. Esas creencias se van acumulando en esa mente de ese bebé hasta que se vuelven una profecía cumplida. Por el contrario, es mejor que ellos se vayan enfrentando a estos factores externos, y ya venimos a hablar precisamente de todo esto, de las recomendaciones para que los papás entiendan este significado de la sobreprotección. Mientras tanto, Katy Beckerman, que está muy atenta de las redes sociales, porque eso es lo que queremos, Katy, que hoy nuestros televidentes empiecen a dejar muchas preguntas, lo hagan a través de @tardesdelsol. Anita, comienzo a preocuparme, porque realmente pues aún no soy madre, en algún momento quiero serlo, no solamente 1 ni 2, sino de 3, pero soy muy miedosa, entonces me da pavor también transmitirle todos esos temores a mis hijos. Tengo que empezar a sanar, digamos, que todos esos miedos y todos esos traumas que a veces uno tiene y son inconscientes. Pero bueno, la pregunta a esta hora de la tarde va más allá de
ser padres sobreprotectores, seguramente muchos no se identifican, seguramente muchos dicen, no, yo no soy sobreprotector, yo simplemente estoy tratando de darle lo mejor a mi hijo. ¿Cómo nosotros de padres podemos identificar a un niño que está siendo, digamos, mal criado o que está siendo sobreprotegido? ¿Cuáles son los síntomas? Hacer pataleta, que frente a una situación compleja no sabe cómo actuar, no sabe cómo, digamos, desarrollarse en ese campo. ¿Cómo podemos identificarlos, Alexandra? Esas son dos, claro que sí, por supuesto. Una es que sean niños rebeldes, niños que quieren hacer su voluntad, niños que quieren llamar la atención, o todo lo contrario, niños retraídos, niños temerosos, niños que les cuesta trabajo socializar, niños que incluso tratan de complacer tanto a sus padres que prácticamente se quedan donde los ponen. Y los papás son felices porque ese niño se queda donde los ponen, pero ¿qué pasa cuando ese niño no socializa y no se expresa? Son niños que cuando llegan a una edad un poco más grande no son capaces de decir lo que sienten y empiezan a sentir y a vivir etapas de depresión. No pueden enfrentar el mundo ellos solos. solos. No enfrentan el mundo solos, tienen mucho miedo a no hacerlo bien. Exacto. Cuando le vives corrigiendo a los hijos la forma en cómo hacen las cosas, porque a ti te gusta hacerlo de una manera y hay que ser muy claros en esto. Tú como padre tienes una forma de hacer las cosas, tus hijos también tienen una forma de hacer las cosas. Entonces, enséñale a corregir no desde lo que a ti te gustaría, sino lo que ese hijo quiere expresar en eso que está haciendo. Cuando un niño, por ejemplo, hace una pintura, hay papás que tienen una cierta característica de psicorrigidez y dicen, no hijo, así no porque te está saliendo del renglón, ven yo te muestro cómo se hace. Y no permiten que ese niño, pero mamá yo lo quiero pintar así. Muy bien, permítele a ese niño que se exprese y poco a poco ese niño va a aprender que sobre la rayita tiene unas razones. Explícale a ese niño para pero qué y no por hacerle qué. todas las cosas. Exacto, permítele que se equivoque. Tenemos mucho miedo y nos han enseñado a tenerle miedo a la equivocación. Es más, la educación formal que ya está mandada a recoger realmente, nos ha enseñado a que le tengamos miedo a equivocarnos. Entonces, cuando tú llegas a tu casa con una nota, entre comillas, mala, entonces es porque no eres lo suficientemente bueno en eso. Y te vas llenando de una serie de miedos y limitaciones cuando a lo mejor no eres muy hábil para eso, pero hay otras habilidades que sí son excelentes y no se miden en notas. En otras palabras, hay que dejarlos que fluyan. Hay que dejarlos que el sean. niño fluya como sea. Si le pones una sopa, una sopita para que tome y se riega y termina empapado de sopa, algunos padres lo primero que dicen, no, pero así no, ven, no, tú no puedes, yo te ayudo, yo te doy la sopa. Y resulta que allí esa no sería la mejor forma de corregirlos, ¿no? Claro, Mauro, es que justamente nuestros hijos han llegado a nuestra vida no solamente para que nosotros los eduquemos y les enseñemos, sino para que nosotros aprendamos paciencia, tolerancia, amor incondicional, respeto. Si yo voy a enseñarle a un niño que no sabe ni siquiera cómo tomar una cuchara y le voy a enseñar con el regaño, indicándole que no se debe hacer así, pues ese niño simplemente o lo va a hacer con mayor énfasis desde su ira o no lo va a volver a hacer y va a ser un niño que hay que darle la comida en la boca a los 6 años. Claro, imagínate. Bueno, nosotros queremos que ustedes participen hoy en las tardes del sol. Nuestras líneas están disponibles 524-3536 y a través de nuestra cámara viajera ya nuestros televidentes, doctora, empiezan a hacer sus preguntas comunes sobre el tema de la sobreprotección. Estas son las preguntas de nuestros televidentes. Yo quiero saber qué puedo hacer para evitar sobreproteger a mi hijo. Buenísima pregunta. Más que eso también, complementando esta pregunta de nuestro televidente, que tiene la posibilidad de hacerlas en cualquier parte de la región, es cómo darnos cuenta, querida Alexandra, hasta qué punto estamos siendo sobreprotectores realmente, ¿no? Entonces ahí está la pregunta clara. Bueno, la mejor manera de saber que tú estás siendo sobreprotector con tus hijos es que empiezas a vivir en el futuro y en un futuro miedoso. Entonces empiezas a pensar, si yo no lo corrijo ahora, ¿qué va a hacer de él en la vida? Si yo no le hago esto, él no va a poder. Si yo no estoy ahí para indicarle quién lo va a hacer, si a mí me pasa algo, ¿qué va a hacer de mis hijos? Entonces, démonos cuenta que el miedo no es otra cosa que exceso de futuro.
Porque no nos perdemos el ahora, nos perdemos lo que ese niño, la potencialidad de ese niño ahora. Si es un niño de 3 años, ¿yo para qué me preocupo cuando tenga 16? Y hay padres que lo hacen. Hay padres que se ocupan tanto de pensar y de temer qué será de su vida, de la vida de su hijo, si algo le llega a pasar a él. Uy, sí. Entonces se pierde en ese instante y ese momento de estar compartiendo con sus hijos. Entonces, ojo, ¿qué puedo hacer? Todo es una angustia, todo es un desespero. Exacto, ¿qué puedo hacer para quitarme ese temor de ser sobreprotector? Hay que trabajar en tus propios miedos, papá y mamá, en tu exceso de futuro. Hay que vivir el ahora, el presente. Enfócate en lo que estás viviendo con tu hijo y en la edad que tenga tu hijo o tu hija. Y sobre todo, confía en la vida, confía en ti, lo estás haciendo bien. Si te han dado ese ser para que lo apoyes, es porque la vida confía en ti. Ahora tienes tú que confiar en ti, en que la vida te va a ir dando esas capacidades para que tú vayas enfocando a ese hijo a vivir también el aquí y el ahora. El que disfrutes ese hijo y el que tú vayas quitándote esos temores del futuro, va a hacer que puedas poco a poco ir dejando esa sobreprotección y permitirle a ese hijo ser. Bueno, Alexandra, el fortalecimiento de la autoestima en nuestros niños es un tema que va muy de la mano con el tema que estamos tocando hoy aquí en Tardes del Sol y nos permite también en un momento determinado contextualizar. Vamos a ver la nota en Tardes del Sol. A la capacidad de amarnos, aceptarnos, validarnos y respetarnos, más allá del concepto que tengan los demás sobre nosotros, la llamamos autoestima. Este sentimiento valorativo que es importante fortalecer desde temprana edad en los niños. Es muy importante, por ejemplo, enseñarlos a que se acepten, a que no se avergüencen. Es importante nosotros validarles sus sentimientos, es importante motivarlos a que tomen riesgos, es importante llevarlos a que tengan unas buenas relaciones interpersonales, a que tengan confianza en sí mismos, en que no sean dependientes emocionales, que sean capaces de hacer sus cosas por sí mismos. Hay que hacerles un muy buen acompañamiento de independencia emocional. Hablarles con un lenguaje apreciativo, destacando sus virtudes, es una herramienta que les ayudará a tener una mejor percepción de sí mismos. Es muy importante un lenguaje apreciativo. Por ejemplo, como decirle, tú puedes hacer esto. Validarle los sentimientos. Entiendo que estás triste, pero te puedes recuperar de esa tristeza. No decirle frases como eres un perezoso o eres un desordenado o estás haciendo las cosas mal o siempre haces las cosas mal. No, desde un lenguaje muy apreciativo podemos invitar a nuestros hijos a que crean en sus capacidades, a que hagan las cosas bien. No es conveniente utilizar frases que refuercen su mal comportamiento. No rotular, no reforzar, porque lo que hacemos muchas veces es reforzarle el mal comportamiento al niño o el mal hábito o eso que queremos que el niño corrija. Y no es desde ese lenguaje que podemos hacer que nuestros hijos hagan las cosas como nosotros queremos o creemos que deben hacerlas. Disciplina con amor es la mezcla perfecta para educar a su hijo. Nunca es demasiado decirle que los aman, nunca es demasiado decirle que es buen niño. Lo que hay que enseñarles es a ser responsables, trabajar en valores, decirle como eres responsable, tú puedes hacer esto. Como eres tal cosa y hay que darle tareas que debe cumplir, hay que crearle hábitos sanos de comportamiento. Educamos también con nuestro ejemplo. Recuerde que la salud emocional y mental de los niños juegan un rol importante en la forma como se relacionan con la sociedad. A nuestra realizadora Chechi Angulo, muchísimas gracias por esa nota que siempre realiza con muchísimo amor y mucho cariño para los televidentes y que definitivamente es muy sencilla en el lenguaje para que todos ustedes lo tengan en cuenta. Hay dos aspectos bien importantes a resaltar. El tema del lenguaje que debemos de manejar con nuestros hijos o con sus hijos y por supuesto también el respeto que siempre debemos tener a la hora de comunicarnos con ellos, a la hora de entenderlos, a la hora de educarlos. Hay un aspecto bien interesante, Alexandra, y es el tema de, cuando nosotros empezamos a hacer todo esto, a tomar este tipo de decisiones con nuestros hijos para una mejor educación, ¿qué sucede cuando llegan a los planteles educativos y en los colegios a veces los profesores comienzan a forzarlos, comienzan a decirles de una manera no muy apta cómo deben comportarse o cómo sí deben comportarse? Digamos que ahí empiezan a jugar dos papeles muy distintos de autoridad. Se cambian las reglas. Se cambian las reglas. Sí. Pues mira que acabas de tocar un tema muy interesante y es que debemos partir de nosotros mismos. Es como si los papás les estuviéramos pidiendo a los hijos algo,
sin tener en cuenta que somos nosotros los que estamos sembrando en esos hijos las creencias, los miedos o incluso las ausencias de amor propio, de autoestima, de respeto. Si yo quiero que mis hijos sean seres respetuosos, amorosos, que realmente se amen profundamente, pues ahí decía la psicóloga, yo tengo que ser un gestor de esto como papá y mamá, pero hay padres que no se aman profundamente, hay padres que no respetan, ni siquiera se respetan a sí mismos, entonces están siendo un ejemplo de eso justamente. Así que la educación es exactamente igual. La educación formal está compuesta por seres, por profesores, que hay algunos que están siendo coherentes con su ser interno, con la capacidad de respetarse, de respetar a otros, de valorarse y de tener esa autoestima alta, pero hay otros que no. Y desafortunadamente cuando nosotros como padres no estamos formando desde el ejemplo, nos hacemos correspondientes con educadores que también estén en esa misma frecuencia. ¿A qué yo invito a los papás? A que se evalúen con amor. No se den látigo, como digo yo, con amor. Realmente yo estoy siendo amoroso, estoy siendo coherente, respetuoso, honesto, honesta. Estoy enseñando respeto, paciencia, amor. Si yo lo estoy haciendo, les aseguro que la vida va a poner a mí y a mis hijos en un espacio donde la educación esté en esa misma frecuencia. Porque cada quien va buscando sus propios espacios y la vida te va permitiendo compartir con seres afines a tu vibración. Una reflexión interesantísima para poner allí en este momento a consideración de nuestra familia de las tardes del sol en este gran tema en el cual ustedes pueden participar marcando el 524-3536. Una frase que me gustó mucho de la nota que acabamos de ver, Alexandra, es disciplina con amor, frase que tú transformarías en autoridad Firmeza. o firmeza con amor. Con Eso amor. me gusta. Son dos conceptos que no riñen en ningún momento, pero que lo vamos a tocar un poquito más ampliados ahora con Alexandra después de mensajes. Mientras tanto, vamos a las calles de la región donde la gente pregunta acerca de los diferentes comportamientos de los niños y sobre todo qué hacen cuando algo sucede y como padres tomamos una actitud. Veamos. Si su hijo se cae, ¿usted qué hace? ¿Cómo reacciona? Si mi hijo se cae, tengo 3 y no me gusta verlos golpeados. De verdad que sí. ¿Qué hago? Llevarlo al puesto de salud más cercano. Lo alzo pues a mirar qué le pasó, o sea, si se fracturó, qué tan fuerte fue el golpe. Actúo con tranquilidad y si veo que el golpe es mayor, entonces acudión del médico llevarlo de inmediatamente. Hay que reaccionar con calma y a ver lo que pasó. Regresamos a las tardes del sol, qué bueno que estén con nosotros compartiendo un tema muy interesante. Niños sobreprotegidos, los futuros adolescentes problemáticos, y dejamos pendiente de ampliar un poquito el concepto de lo que tiene que ver con lo que es administrar autoridad Firmeza. y firmeza sin ser autoritarios. Exacto. Firmeza sin ser autoritario, es decir, firmeza con amor. ¿Cómo es posible realmente llegar a este concepto? Es posible, Mauro, haciendo un trabajo interior donde tú puedas descubrir tu paz. Si tú no tienes paz interior, difícilmente vas a poder ejercer firmeza con amor. ¿Por qué? Porque, y esto es un ejercicio que podemos hacer simple para que no quede en palabra o en filosofía. Ajá. ¿Cómo yo hago para amorosamente indicarle un error a alguien? Si yo pierdo mi paz, no voy a poder decírselo con amor, porque me voy a enganchar con su ego, me voy a enganchar con es que usted no lo hizo bien, no lo hizo mal, a mí no me gusta, y te enganchas de ego a ego. Pero cuando tú entiendes que la persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, aunque no sea lo mejor para todos, entonces puedes decirle, mira, yo comprendo que tú tienes una forma de hacer las cosas, sin embargo, puedo mostrarte cuáles son, ejemplo, las reglas de esta casa, puedo mostrarte una mejor manera de hacerlo para que tú tengas un resultado diferente y más agradable. Vamos a hacer una cosa, querida Alexandra. A ver, pongamos un ejemplo criollo. La mamá y el papá están tratando de vestir al niño porque ya llega la buseta para recogerlo para ir al colegio. ¡Ay, esa es buenísima! Entonces,
El niño no quiere simplemente dejarse poner los zapatos ni las medias, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Cómo ser allí, realmente ser firmes en la decisión de que tenemos que vestirnos ya porque no nos alcanza el tiempo, sin ser autoritarios? Eso le toca a Mauro todos los días. Excelente, claro, por eso preguntó. Es un gran ejemplo. Entonces, número 1. Pregúntale a ese niño, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Por qué no quieres ir al colegio? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría verte? Qué rico que puedas apoyar a papá y a mamá. Darle explicaciones que los papás dentro de su autoridad dicen, yo no tengo por qué darle explicaciones. Se tiene que vestir rápido, tenemos que irnos, tiene que aprender que la vida es así. No, la vida no es así. Hay que preguntarle a esos hijos, mira hija, mira hijo, este es el uniforme, papá y mamá deben ir a trabajar, ¿cierto que tú lo sabes? Sí, papi. Ok, entonces, ¿quisieras ayudarnos para que pudiéramos salir más rápido? Y ahí que estamos pudiéramos hablando con amor, lenguaje de Claro, amor, eso me encanta. ahí le estamos dando una explicación a esa niña, a ese niño, del por qué es importante su apoyo. No le estoy dando una orden. Le estoy diciendo, amor, ¿quieres apoyarnos, por favor? Mira que debemos ir a trabajar, nos coge la noche, tú también vas a ir a relacionarte con tus amiguitos, ¿te encantaría apoyar a papá y a mamá? Y cuando tú también necesites tu apoyo, también te lo vamos a dar. Y empiezan a tener un diálogo mientras le vas poniendo la media, Exacto, mientras le vas convenciendo. poniendo el pantalón. Y así todo resulta más Eso fácil. con los chiquitos. Con los más grandecitos, ¿cómo aplico yo firmeza desde el amor? Comunicando que lo que yo pretendo es que ese hijo tenga la mejor experiencia en esta vida humana. Entonces puedo decirle, hijo, aquí tú puedes romper todas las reglas que quieras, yo no te voy a obligar a nada porque no se impone. Se comunica y se comparte y se dan acuerdos. Sin embargo, cuando tú salgas a la calle, te vas a dar cuenta que en la calle tú no haces lo que quieres. En la calle también hay reglas. Entonces, qué rico que aprendas que aquí en casa hay unas reglas que puedes respetar con amor, y que no tengas que ir a vivir experiencias desagradables y respetando las reglas de la calle. Porque cuando estos hijos que ya llegan a la adolescencia dicen, entonces yo me voy de la casa, cuando van a ir a vivir esa experiencia, si hay un padre amoroso pero firme, le va a decir, muy bien hijo, perfecto, ¿quieres vivir esa experiencia? Yo te ayudo a empacar. Sin embargo, quiero decirte algo antes de que salgas. En la calle también hay reglas y allá no van a negociar contigo. Sí, es cierto. Entonces, si tú quieres vivir esa experiencia, perfecto, pero no voy a sufrir por ti. Por aquí ya me estaban preguntando que si a mí me tocó vivir esa experiencia. Te suena familiar, claro, ¿no? y eso es típico de todas las mamás. Bien, pues, si quieres, yo le ayudo a armar la maleta y se va. Y mentira, dice, ¿y en serio me van a dejar ir de la casa? Exacto, porque eso se llama manipulación y cuando yo tengo paz en mi corazón, no es porque yo lo esté diciendo porque dentro de mí el ego diga, esta no se va. No, porque puede ser que se vaya. ¿En serio? Pero que yo sepa que de la mejor manera estoy soltando a ese hijo y a esa hija para que comprenda que yo no le voy a imponer. Estoy aquí para enseñarle firmeza con amor. Si no está dispuesto a dar lo mejor de sí en las reglas del hogar, entonces es interesante que pueda ir a vivir la experiencia afuera para que se dé cuenta que no dura más de unas horitas. De todas maneras, necesito a Katy por aquí, necesito a Katy porque yo tengo que decir que a mí me dejaron ser en la infancia, o sea, yo era muy relajada y de hecho intervenían otros miembros de la familia, en este caso los abuelos alcahuetas. De razón. Póngale cuidado a mi anécdota, Katy. Los abuelos que te pasan la típica presa de pollo, un papá sobreprotector diría, ¿cómo se le ocurre darle esa presa a la niña? Dios mío. No, o sea, yo comía mi presa de pollo 3, 4 años. Se va a atorar sin con el importar. hueso, por Se va a atorar Dios. Entonces no pasaba nada, por eso les dije que yo tuve una infancia muy libre, muy tranquila, no fueron sobreprotectores. Decir que por el lado de mi mamá siempre fue como que es bueno que te caigas para que aprendas a levantarte, si te golpeaste y te dolió, pues te sobas y sigues tu camino. Mi mamá siempre fue muy así, mi papá en cambio también era un poquito más, pues porque era su hija y los papás ven a sus hijas como las niñas de sus ojos, sus princesas, entonces mi papá, mejor no lo hagas porque de pronto, un tomate, no lo cortes que de pronto te cortas. Entonces no lo hagas. Y yo, bueno, ok. Pero he ido aprendiendo a lo largo de los años que realmente uno sí necesita que los padres le estén diciendo a uno constantemente, es bueno que te tropieces, es bueno que entiendas lo que es la vida afuera y no la burbuja en la que uno vive a veces en su propia casa. Y hace un momentico, Alexandra, estabas tocando un tema muy lindo y es la manera en la que los padres deben de referirse a sus hijos. Eso suena hermoso, pero tengo casos y conozco muchos jóvenes y adolescentes que le hablan de una manera muy fea a sus padres y que cuando los padres tratan de decirle de buena manera, mira, esto, lo otro, trata de cambiar, los niños simplemente se vuelven rebeldes
y hacen todo lo contrario. No sé hasta qué punto, digamos, también sea bueno. Hay abuelas que dicen, yo sí le di su palmada, yo sí le di su palmadita y su correazo y funcionó porque estuvo marchando durante toda su vida y hoy es una persona exitosa. Vamos a venir a hablar de esto más adelante porque por el momento nuestros televidentes tienen inquietudes y eso lo pueden hacer gracias a nuestra cámara viajera. Aquí está. Una pregunta al invitado. ¿Es correcto evitar a nuestros hijos situaciones difíciles? 2 de la tarde, 11 minutos. Evitarle situaciones difíciles a los niños, que sí es correcto, Alexandra. Habría que verificar a qué se refiere nuestra televidente con situaciones difíciles, porque una situación difícil depende de cómo la persona lo esté enfocando. Pues si yo estoy viendo a mi hijo en peligro, pues yo de una salgo a socorrerlo. Acabas de decir la palabra adecuada, peligro, o sea, y realmente si verificamos esto del peligro en la vida diaria son muy pocas cosas las que te dan un peligro inminente de vida. Las demás, volvemos al punto del tiempo, son fantasmas mentales que tienen que ver con el futuro y con el miedo que yo tengo de perder físicamente a ese ser que está conmigo. Es un miedo tenaz de los papás a que ese hijo muera o sufra algo en lo físico o que viva una experiencia muy desagradable. Entonces los papás hacen lo que sea para meterlos en una burbujita, ¿no?, imaginaria, y evitarles una cantidad de situaciones que no necesariamente van a poner en riesgo o peligro su vida física. Pero sí es necesario, 1, verificar a través de la comunicación sana y honesta cuáles son esas experiencias que quieren vivir esos hijos. Y siento en este momento que ya estamos hablando de unos hijos un poquito más grandecitos, 10, 15, 17 años. Porque los bebés hasta los 7 años están prácticamente en tu propio camino y que tú les estás indicando, mostrándoles, llevándolos. Ya más grandes tienen poder de decisión, ¿no? Exacto, ya van a estar mucho más tiempo socializando y pueden ser que los amiguitos los inviten a hacer ciertas cosas que, por ejemplo, en estos días estaba yo viendo, llegó a mí la información que necesito ver, me llega en el momento, un juego que se ha puesto muy de moda en los colegios, no sé en dónde realmente, donde apretan el pecho del compañero, unos 2 o 3, lo apretan hasta que este chico pierde el sentido, el conocimiento, o sea, pierde el oxígeno. ¿Qué es eso? Su cerebro no tiene oxígeno y el niño cae. Y luego los chicos van y lo mueven y lo despiertan para que viva la experiencia de sentir qué pasa cuando hacen esto. Entonces, si yo hablo con mi hijo y puedo indicarle esto, pues simplemente mi hijo va a poder tomar decisiones a ese respecto. Sin embargo, debo hacerlo teniendo claridad de que primero yo debo limpiar mis miedos personales para poder ser un padre, una madre idónea para esos hijos. Porque incluso esas situaciones que a nuestro parecer asustan porque están viviendo experiencias extremas con su cuerpo físico, pues si yo voy a tener ese temor de, no, mejor no le digo porque iba allí y lo hace, entonces nos vamos a meter en el mismo círculo y no vamos a cumplir la función que realmente es que la persona conozca su cuerpo, que ese muchacho conozca su cuerpo físico y no tome esas decisiones que realmente pueden ser fatales para su vida. Bueno, hay un planteamiento interesante de la Beckerman, y digo la Beckerman porque cuando uno dice la Beckerman, la Grisales, estamos hablando de la diva, ¿no? Una diva, ¿no? Yo digo la Beckerman. Claro. La Beckerman. La Becker. Entonces, la Beckerman decía ahora, conozco casos de mamás que hablan con amor, sin embargo eso no es suficiente, el niño sigue remachado en que no me va a vestir y no me va a vestir o simplemente no va a ir a estudiar. Entonces la abuela dice, yo sí le pegaba la palmada o el correacito a tiempo y me funcionó. ¿Qué opinas de esto, Alexandra? Pues mira, algo muy claro y que podemos verificar. Ni el amor es alcahuetería, ni la firmeza es irrespeto, ni agresión. Es que confundimos y en esa confusión es donde tenemos los inconvenientes. Yo no puedo pretender que con la agresión un hijo mío haga o deje de hacer cosas. Lo único que estoy promoviendo en ese hijo es la agresión y la imposición. Ese hijo que va a aprender desde pequeño, que simplemente cuando tenga mucho más estatura y su voz ya engrose, en el caso de los varones, en el caso de las niñas que ya sean mucho más grandes y sientan esa capacidad de libertad, pues se me van a enfrentar. Y ya yo con qué
autoridad. No, Voy a no, poder no, no, decirle a ese hijo, a esa hija, no me grites, no me hagas, no me digas si yo desde pequeño le grité, Imagínese. le sangoloteé y le impuse. Ahora, vamos al otro caso. Es que le hablo con amor, eso no es amor, eso es falta de firmeza. Cuando yo estoy hablando de amor, no estoy hablando de dejar que los niños hagan lo que quieran hacer. Y hablarle tranquilo y todo Exacto. suave. No, así Exacto. tampoco. Hay Así que decir tampoco. un no amoroso. ¿Qué es un Sí. no amoroso? Que ese no, esa palabra no, vaya acompañada de un resultado. Si ese hijo o esa hija no cumple con ese no, porque ya le dije por qué el no, y insiste en volverlo a hacer o en hacerlo, entonces yo le muestro el resultado de su desobediencia. Ese resultado se va a verificar a través de restringir algún privilegio o decirle, mira, no te hiciste correspondiente a que vayamos a cine porque recuerdas que dijimos que si hacías esto que mami te pedía, íbamos a cine, si no, no. Sí, mamá, ok, pero no es sino que la niña o el niño haga un pequeño berrinche y entonces uno dice, ay, bueno, sí, vamos a cine, sí, y hasta ahí llegó la firmeza amorosa. Entonces, no se trata de que, Cuando pero es se que dice yo le no, es no. hablo con amor, no. El amor es respeto hacia los hijos, respeto hacia las personas, pero decir las cosas como son y que haya un resultado de que se incumpla ese acuerdo. Bueno, doctora, hace un instante colocaba el ejemplo de mis abuelitos cuando ellos me alcahueteaban con la comida y aquí uno entra a decir, hay muchos miembros de la familia que empiezan a generar cierto conflicto dentro del núcleo familiar porque están los padres sobreprotectores y están los abuelos alcahuetas. Usted ya nos va a venir a explicar cómo se puede manejar esta situación mientras conocemos la nota que ha preparado nuestra compañera Jihan Mohamed precisamente de los abuelos permisivos. Ante la ausencia temporal de los padres, son los abuelos quienes comparten mayor tiempo con los niños. En esta relación es clave establecer límites para no afectar el desarrollo de los pequeños y la calidad de vida de los adultos mayores. Hoy en día tenemos papás que trabajan todo el día y eso hace que definitivamente los abuelos comiencen a involucrarse más en la educación de los hijos. Y para compensar el tiempo perdido con los padres, los abuelos comienzan a ser permisivos en la crianza de los nietos. Comienzan a ser los alcahuelos, es decir, ese abuelo que permite consentir, que pasa por encima de las reglas y muchas veces eso genera conflictos con los papás. Aunque siempre se han caracterizado por ser alcahuetas, deben de ser conscientes de los daños que les pueden ocasionar. Cuando los abuelos comienzan a reemplazar al padre de familia y comienzan a invalidar todo lo que son las reglas en casa y las normas, genera contradicción. ¿Y qué pasa con los niños? Comienzan a entender entonces que la norma se puede romper. Los mimos, el ser permisivos y ceder ante comportamientos erróneos ocasionan conductas negativas en el desarrollo del niño. Son niños con baja tolerancia a la frustración, una primera medida. Son niños muy tímidos porque no se dan a la tarea de hacer las cosas cuando ocurren. Entonces, esto genera en muchos momentos dificultades para que los niños desarrollen habilidades sociales. La responsabilidad de la crianza de los hijos no debe ser de los abuelos, sino verlo como una labor de ayuda y de amor por los nietos. Es muy importante que los abuelos aprendan siempre a diferenciar que mi rol es aportar, acompañar, más no reemplazar a los papás. Muy importante que los abuelos también, aunque quieran con todo el amor del mundo acompañar y dar todo lo que saben dentro del hogar, que tengan muy claro que ellos también tienen espacios para diversión, entretenimiento y no solamente estar en función de sus nietos porque los papás también tienen que asumir su rol. A Jihan Mohamed, nuestra realizadora, también tenemos que agradecerle por esta nota que hizo el día de hoy. Y bueno, varias conclusiones que se pueden sacar. El mejor plan de un abuelo es poder disfrutar con sus nietos porque realmente a veces no se tiene que preocupar por la educación y simplemente lo disfruta. Y que también hay que empezar a entender cuáles son los roles. La madre siempre tiene que encargarse de la educación de su hijo y los abuelos también tienen que aprender a respetar esta situación. Por acá voy a plantearle una pregunta a Alexandra porque Lulú nos está diciendo ¿qué tengo que hacer cuando ya se han cometido ciertos errores en la crianza? Mi hija de 9 años aún no sabe coger la cuchara, se tarda horas comiendo, come de manera no adecuada, utiliza las manos para coger todos los alimentos, necesito una ayuda, por favor. Muy bien, excelente. 9 años ya. 9 años ya, por supuesto que es evidente que faltó allí información, educación y toda esta cosa. Paciencia es el mejor elemento y tener clarísimo esta comunicación de doble vía, ¿sí?
Esta niña de 9 años ya perfectamente puede expresar cuál es la razón por la cual no come adecuadamente con la cuchara. Te aseguro que detrás de eso hay una razón profunda. Entonces, hablábamos ahora extra cámara de la importancia que es hacer preguntas. Nos han enseñado a ser muy argumentadores, a enfocarnos en lo que sabemos y a decir nuestras verdades y lo que nos parece y nos gusta. Sin embargo, tenemos que aprender un poquito más de los niños. Los niños, cuando no saben algo, no dan por sentado algo. Un niño pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ese niño quiere saber, realmente está interesado en saber. Nosotros los adultos damos por entendido que cuando un niño hace algo, lo está haciendo por pataleta, pero no nos damos cuenta que ese niño algo está pasando y algo importante podría decirnos, aunque sea, es que yo no quiero ir al colegio. ¿Y por qué, mi amor? ¿Qué te molesta? Es que yo quiero estar contigo. Ah, eso es otra cosa. Pero un niño no dice porque sí, porque sí. Siempre hay una razón de fondo. Siempre tienen una razón. Hay que preguntarles entonces. Hay que preguntarle a esta niña de 9 años, sentarse con ella. Bueno, cuéntame cuál es la razón por la cual tú, pudiendo tomar la cuchara por tu cuenta y comer por tu cuenta, no quieres hacerlo. Exprésame, abro mi corazón para escucharte, dime. Hablando con amor. Así es, Pilas, hablando con amor, eso es. Sin embargo, el tema de los abuelos permisivos vale la pena ampliarlo un poquito porque se convierte, como lo decía Anita Giraldo, en un problema cuando nosotros como padres de familia estamos tratando de no ser sobreprotectores, de llevar por un buen camino a la criatura, se encuentran con los abuelos donde con los abuelos todo lo pueden hacer. Así. Y entonces, cuando llega un abuelo, ¡qué felicidad! Llegó el que me deja hacer de todo. Malcrían a los hijos. Sí, la mía decía, Así es. ¡Velo! Llegó Velo. Que sabía que el Velo le daba bomboncito, dulcecito. Claro, o el famoso abue, abue, pegando Mom. un grito, abue, Mom, claro. le decía a mi Ahí hija, llegó Mom, que ahí se llegó llama la figura Ramón. que les permite hacer de todo. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué haría usted si su hijo se cae? ¿Es usted sobreprotector o no es sobreprotector? Veamos a la gente que responde. Si su hijo se cae, ¿usted qué hace? Normal, porque si ellos de igual manera ellos tienen que caer, se cae uno viejo, ellos son niños. Yo primero me da nervios, pero después me da rabia. Es lo segundo que me da, pero lo primero que yo hago es cogerlo y mirar cómo está y como yo le enseño a él cómo hacer las cosas y eso es lo que pasa. Si uno ve que se golpeó, pues lógico que se alarma porque pues si no, pues normal, lo alzó, lo miró y siguió así. Si su hijo se cae, ¿usted qué hace? ¿Cómo reacciona? Con tranquilidad, mamita, con mucha tranquilidad. Si veo que lo puedo auxiliar, lo auxilio de una. 2 de la tarde, 30 minutos. Nosotros continuamos con el mejor programa familiar hasta ahora, hablando sobre los hijos los hijos sobreprotegidos y los padres sobreprotectores, adolescentes problemáticos, y comenzar a escribirnos a través de las redes sociales. A Mirellita Victoria le tengo que mandar un beso y un abrazo gigante. Y por acá nos pregunta, ¿qué manejo se le debe dar a un niño o a un adolescente difícil si no soy la madre y soy quien la cuida? Es un caso totalmente distinto, ¿no? Porque ahora veníamos hablando del tema del papel y el rol que desempeñan los abuelos. En esta ocasión es un externo quien cuida de este joven problemático. ¿Qué le podemos decir, Alexandra, a Mirella? Bueno, a Mirella, por supuesto, si es un ser que está a su cargo en ese momento, tiene que medir hasta dónde su responsabilidad está de acuerdo a lo que ese chico o esa chica ha experienciado, ha vivido, ha recogido, qué tipo de creencias, educación y todo esto le han implementado. No es posible que esta persona que está a cargo de un cuidado externo tome la responsabilidad al 100% de la crianza de una persona a la que cuida. Entonces sí es importante que si yo como cuidador, no como familia directa de esta persona, estoy dándome cuenta que hay signos y situaciones que no están acorde con mis propias creencias, vivencias, situaciones, y que no tengo la capacidad para formar o ayudar a que ese ser mejore sus actitudes, sus creencias, sus pensamientos y sus acciones, pues definitivamente debo hacerme a un lado si esto hace parte de un factor de sufrimiento para mí.
porque no voy a poder corregir lo que compete directamente a padres y educadores. Es importantísimo eso. Sí, por supuesto, hay muchas personas que no desde el amor, sino desde la lástima, el pesar o incluso desde sus propias limitaciones mentales, dice, es que esta persona no está haciendo bien las cosas, es que no está actuando como debería actuar, es que se va a perder, se está perdiendo. Pues si no puedes hacer nada, si verificas que no puedes hacer nada, entonces lo mejor es decir, no soy la persona idónea para estar en el cuidado de este ser, porque definitivamente estos padres pues van a tomar de alguna manera una responsabilidad hacia esa persona, y cuando suceda algo, pues ese cuidador o esa cuidadora va a tener que responder ante esos padres por la situación de ese hijo que ellos mismos no se dedicaron a cuidar adecuadamente. El tema de los abuelos, ¿cómo lo vamos a resolver? Mauro está preocupadísimo. Claro, le decimos a los niños, es mejor que no comas tantos dulces, pero cuando llega el abuelo le trae un paquete de bombones. Entonces, ¿cómo resolvemos esa situación? Muy bien, hay que tener una claridad en algo. La familia alrededor de ese hijo o esa hija siempre quiere compartir lo mejor de sí. Ay, claro. No hay papás desde el amor, por supuesto, no hay abuelos que desde el amor no quieran lo mejor para ese nieto o para ese hijo. Por supuesto que todos desde el corazón quieren lo mejor. Sin embargo, ¿qué es lo mejor? Porque volvemos al principio, estamos estructurados en creencias. Y mientras para un padre, por ejemplo, que conozca su genética familiar, que realmente eso sería otro tema maravilloso para tratar aquí en Tardes del Sol, que las enfermedades genéticas realmente no son solamente biológicas, sino que tienen que ver con creencias ancestrales de mi familia y que son situaciones no resueltas emocionales, pero digamos que lo dejamos en lo físico. Entonces en la familia de papá existe una abuela con diabetes, un sobrino con diabetes, un primo con diabetes. Entonces, ¿qué podemos verificar? Que el consumo del azúcar de alguna manera debe ser de cuidado en este pequeñito, porque existe una probabilidad de que ese niño pequeño pueda desarrollar a futuro una enfermedad en su páncreas que le lleve a vivir o ya sea una diabetes o el caso contrario, una hipoglicemia. Entonces, si yo tengo la capacidad de sentarme con esos abuelos desde el amor, a decirles, bueno, yo entiendo que para ustedes los niños son sinónimo de dulces, juegos, recocha, me parece fantástico y qué rico y lo aplaudo, claro que sí. Sin embargo, existen estos factores que nos encantaría que ustedes nos ayudaran y nos apoyaran, porque todos queremos el bienestar de este chiquito. Entonces, si le vamos a dar, exacto, esas reglas, si le vamos a dar dulces, entonces que sean unos dulces medidos, ¿correcto? Si vamos a permitir que los niños, por ejemplo, jueguen con barro, que hay papás que se pueden estresar, que el niño llegue embarrado de pies a cabeza, entonces decirle a esos abuelos, bueno, hasta cierto momento, hasta cierto tiempo, o si va a comer, que se lave las manitos. Comunicación amorosa. La mayoría dejan que cada uno haga las cosas como cree que puede hacerlo, y por supuesto que cada uno lo va a hacer a su mejor manera. Entonces, comuniquémonos, hablemos con amor, respetémonos los espacios y sobre todo compartamos, que cada uno ponga su poquito y que respetemos las reglas. Doctora, ¿qué se puede hacer con aquellos niños que se vuelven dependientes, ¿sí? Y esto obviamente es el resultado de una sobreprotección. Lo pongo de ejemplo porque bueno, yo no tengo hijos, pero sí tengo una sobrina, y entre más pequeñitos ellos más dependen de cualquier adulto. Entonces ella me dice, tía, ¿me ayudas a vestir? Digo, no, Isabel Sofía, te tienes que vestir tú solita. O ¿me ayudas a hacer la tarea? No, ¿cómo así? Es que usted puede pintar. Es que yo ya no puedo pintar y me toca hacer muchos dibujos. No, dibuja lo suyo, te pongo cuidado, aquí estoy al lado suyo. ¿Qué hace uno con esa dependencia en los niños cuando ellos dicen es que yo no puedo hacerlo, es que yo no soy capaz? ¿Cómo cambiarles a ellos esa manera de pensar? Excelente pregunta, Anita. Verificar hasta dónde a mí me encanta que alguien dependa de mí. Los papás, si están teniendo hijos dependientes, por favor pregúntense hasta dónde a mí me encanta, me gusta, me parece bien, normal que ese hijo dependa de mí, que me pregunte a mí para todo, hasta dónde mi ego, y esto son cosas que son inconscientes, ojo con esto. Habrá papás y mamás que digan,
Si yo soy lo más libre de este mundo, yo ya quisiera que no me preguntara nada, que estuviera allá, pero es que se me pega todo el día, qué pereza. ¿Realmente sí es cierto eso? ¿O hasta dónde dentro de ti tú estás emitiendo inconscientemente la frecuencia de ojalá que no le vaya a pasar nada, es que de pronto ella no sabe cómo hacerlo, es que yo le puedo enseñar mejor cómo hacerlo, es que ahora fijo va a pintar por fuera la rayita? Yo más bien le digo cómo es que es para que ella sepa. Entonces, de entrada, verifica como papá y mamá cuál es esa frecuencia que estás emitiendo. ¿Realmente tienes la capacidad de dejar que tus hijos sean? ¿O de alguna manera quiero controlar? ¿Correcto? Si yo hago esto, voy a ser un poco más consciente. Y soltando, ¿no? Y voy a ir soltando a esos hijos. Y si el hijo se equivoca, le digo, muy bien, hijo, lo estás haciendo muy bien, excelente. ¿Seguro, papá? Seguro, hijo, va súper bien, dale, no te preocupes. Y vas formando esa capacidad de creer en sí mismo. Cuando ya tenga una autoestima un poquito más formadita, ya le puedes decir, mi amor, ¿qué te parece si lo hacemos así? Mira la diferencia entre hacerlo así, así, ¿cuál te gusta más? No sé qué, y le vas permitiendo que vaya soltando. Pero tú como papá y mamá, verifica si es que te encanta ser, ¿cómo se llama esto? Que las personas hagan lo que a ti te gustaría hacer. Controlador, eso es, controlador. Si realmente dentro de ti tienes características de persona controladora. Recuerda, ese no eres tú, es tu ego, y lo que tú eres realmente, que es un ser libre, amoroso y que confía en la vida y que sabe que cada quien tiene las capacidades, y puedes confiar en tus hijos de tener las capacidades. Tienes que ir soltando poco a poco. Hay que cambiar el chip entonces, dejar de ser tan controladores, la filosofía de Peppa Pig, donde los padres son felices, la niña saltando en los charcos de barro. A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro. Claro, ellos ven eso. Y entonces los papás no hacen sino reírse. Bueno, ¿será que nosotros podemos llegar a ese nivel? Es una pregunta interesante hoy que planteamos aquí en las Tardes del Sol. Ahora, concluyendo tema, ¿cuál es el resultado de la sobreprotección infantil? El resultado son hijos que no tienen la capacidad de confiar en sí mismos, desconfían de sí y desconfían de su entorno. Se vuelven hijos apegados, hijos temerosos, hijos que incluso, dependiendo de la personalidad, se vuelven hijos rebeldes porque quieren por la fuerza quitarse esas cadenas, ese huevito de cristal en los que sus padres lo metieron. Entonces ya se vuelven hijos confrontadores, hijos rebeldes. Y ahí es donde ustedes mencionan adolescentes problema. Realmente los adolescentes no son un problema, son un reflejo de lo que sus padres, de acuerdo a sus creencias y a lo mejor que han podido hacer, han sembrado en ellos. Entonces es importante tener claro que la sobreprotección en ningún momento es amor. La sobreprotección es un daño profundo porque estoy desconfiando primero de la capacidad de mis hijos para elegir y para ir descubriendo su personalidad. Y estoy desconfiando de la vida porque creo que mis hijos dependen de mí, cuando realmente los hijos vienen a través de nosotros y es la vida misma, a través de su sabiduría y de su perfección, la que tiene un camino para cada uno de ellos. Nosotros solamente acompañamos ese camino. Doctora, después de todo lo que nosotros mencionamos de la sobreprotección, seguramente muchos padres se dieron cuenta, yo soy sobreprotectora, yo soy sobreprotector. Ellos necesitarían buscar ayuda, una guía para empezar a soltar a sus hijos, porque eso no suele ser fácil. Eso no Después de ser sobreprotectores a dejar ser sus hijos, no es fácil. Eso no suele ser fácil y de entrada yo honro a esos padres que se permiten asumir la responsabilidad y verificar dónde están cometiendo los errores. La mayoría de personas que aún no están listas para hacer un trabajo de conciencia me llaman y me dicen, doctora, ¿será que yo le puedo mandar a mi hijo que estoy teniendo unos problemas con él? No, venga usted primero, por favor, porque realmente, por supuesto, mandarlo. Es estos padres que pueden, por supuesto que sí, a través de Saber y Conciencia, en nuestros seminarios y talleres apoyamos estos procesos, a través de consultas individuales, de coach. Por supuesto que lo hacemos también, unos procesos bellísimos donde los padres hacen conciencia y pueden
Pedir perdón si es el caso, porque eso también nos cuesta, la humildad como padres. Pedir perdón porque no teníamos las herramientas suficientes para educar a esos hijos y poder, con amorosa firmeza, ahora sí, entregar esas herramientas. Nada está perdido cuando desde el amor hacemos clic. Siempre hay una oportunidad de resarcir los errores, siempre, con amor, comunicación, respeto y humildad. Bueno, fíjense, esa última frase me encantó. Nada está perdido cuando desde el amor hacemos clic y yo le complemento y cambiamos el chip. Podemos aportar mucho a nuestra familia y sobre todo a la crianza de nuestros hijos para que sean unos adultos con responsabilidad y que generen una gran sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra. Buena energía, gracias por estar aquí. Mil gracias. Muchas gracias. A ustedes por invitarme, mil gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en las tardes del sol, cada día más interesante, y regresamos con una sección también que les va a encantar. Ya volvemos.